¿Alguna vez te has preguntado qué hizo realmente Jesús después de su muerte? La idea de que Él bajara al infierno puede resultar sorprendente, pero es una parte crucial de su misión. Acompáñanos en este viaje revelador y no olvides darle like a este video y seguir nuestro canal Momento Sagrado. Entendiendo el infierno. El concepto de infierno puede parecer confuso, pero la Biblia nos proporciona información clara al respecto. Se representa a menudo como un lugar de oscuridad, separación de Dios y juicio. No es un destino deseado por nadie y la Escritura utiliza diferentes términos, cada uno con su propia connotación para describirlo. El infierno se aborda de manera multifacética en la Biblia y cada término utilizado revela matices importantes. Por ejemplo, muchos se preguntan si el infierno tiene un propósito más allá de la condena. Algunos teólogos sostienen que el infierno también actúa como un recordatorio de la justicia divina, mostrando que hay consecuencias reales por el pecado y la rebelión contra Dios. Esto nos lleva a reflexionar sobre la gravedad del pecado, no solo en relación con el castigo, sino en cuanto a cómo afecta nuestra relación con Dios. En la narrativa bíblica, el infierno no se presenta solamente como un lugar de castigo, sino también como un símbolo del amor de Dios. Esto puede sonar contradictorio, pero la comprensión de que Dios es un ser justo implica que el pecado debe ser juzgado. Así que, en cierto sentido, la existencia del infierno resalta la santidad de Dios y la importancia de su gracia. Cuando la gente habla del amor incondicional de Dios, a veces se olvida que este amor no está en desacuerdo con su justicia. Una de las cuestiones más apremiantes sobre el infierno es su naturaleza y duración. La Biblia sugiere que el infierno es un estado de separación eterna de Dios, lo que significa que aquellos que se encuentran allí no pueden experimentar la 717 paz, la felicidad o la presencia del Creador. En este sentido, el infierno no es solo un castigo por acciones pasadas, sino un estado de ser, con la desesperación y la ausencia de esperanza como sus características definitorias. Las descripciones de tormento eterno en el infierno no son meras metáforas, sino advertencias serias sobre la gravedad de rechazar a Dios y su plan redentor. En el contexto cultural actual, muchas personas son reacias a aceptar o incluso considerar la existencia del infierno. En el pasado, la representación del infierno fue utilizada como un llamado a la conversión, pero hoy se enfrenta a la indiferencia o la burla. Esto plantea un dilema importante sobre la condición del ser humano y su necesidad de redención. El infierno, como concepto, sirve como un recordatorio de que la vida tiene un propósito mayor y que nuestras elecciones tienen consecuencias eternas. Otro aspecto que debemos considerar es la justicia de Dios. La idea de un infierno eterno va de la mano con la creencia en un Dios que es totalmente justo. Si Dios es justo, debe haber un sistema de retribución, y el infierno es parte de ese sistema. No solamente es un castigo, sino también una manifestación de la justicia divina que asegura que el mal no queda impune. Estas ideas son, sin duda, difíciles de confrontar, pero es esencial reconocer la manera en que forman parte de la narrativa bíblica. Los estudios sobre el infierno invitan a una autoevaluación. Nos desafían a mirar nuestros corazones y revivir la pregunta: ¿dónde estamos en nuestra relación con Dios? El mensaje implícito es que no hay certeza de mañana y que cada elección cuenta. Este llamado a la reflexión puede llevar a las personas a considerar temas de vida y muerte, de justicia y misericordia. La ira de Dios no es algo de lo que se hable a menudo hoy en día, pero es una parte integral de la enseñanza cristiana. El infierno, lejos de ser solo un destino,
se convierte en el resultado inevitable de un mundo que desatiende el mensaje del amor y la gracia de Dios. La oportunidad de arrepentimiento y de transformación está presente mientras estamos vivos. Es aquí donde podemos elegir la vida o la muerte, la luz o la oscuridad. La imagen del infierno como lugar de tortura ha sido aprovechada a lo largo de los siglos en diversas culturas. Sin embargo, al examinar las Escrituras, vemos que también sirve como un potente recordatorio de la naturaleza dual de nuestra existencia, la elección entre el bien y el mal, entre seguir a Dios o girar su espalda. Este concepto no solo debería infundir miedo, sino también despertar un sentido de responsabilidad sobre nuestras decisiones diarias. A través de la historia del cristianismo, la enseñanza sobre el infierno ha motivado a muchos a buscar la reconciliación con Dios y a vivir una vida de devoción. En lugar de ser un tema tabú, las discusiones sobre el infierno han impulsado a las comunidades de fe a abordar la cuestión del pecado y la necesidad de un Salvador. La conciencia de la existencia del infierno ha inspirado numerosos movimientos misioneros y evangelísticos que han buscado llevar la esperanza y la salvación a aquellos que aún no han conocido a Cristo. Es fundamental no solo comprender el infierno como un lugar de castigo, sino también reconocer el increíble amor que Dios ofrece en contraste con la realidad de la condenación. La existencia del infierno nos debe llevar a apreciar la gracia que se nos ha ofrecido. La historia de Jesús, que desciende al infierno para predicar y liberar a los cautivos, es un poderoso recordatorio de que, a pesar de nuestro destino, hay un camino hacia la redención. En medio de la oscuridad que representa el infierno, también brilla la luz de la esperanza y la salvación, disponible para todos los que crean en Jesús. Comprender el infierno y su propósito nos invita a reflexionar sobre nuestro propio camino espiritual y fortalecer nuestro deseo de acercarnos a Dios. La existencia de esta realidad nos desafía a vivir de manera que refleje y comparta el amor y la gracia que hemos aprendido a valorar. En la Biblia, el concepto del infierno está rodeado de terminología que nos ayuda a comprender su naturaleza y propósito. Cada término refleja diferentes aspectos de lo que el infierno representa en la enseñanza bíblica y su significado en el contexto de la redención y la justicia divina. Al explorar estos términos, podemos profundizar en la comprensión sobre lo que representa el infierno y cómo se relaciona con la salvación que Jesús ofrece. Primero, es fundamental detallar el concepto de Sheol, el término hebreo utilizado en el Antiguo Testamento. Sheol es descrito como un lugar de sombras, un abismo donde descansan tanto los justos como los injustos. A menudo se le presenta como un lugar de espera y es importante destacar que no es un lugar de tormento, sino más bien un estado de existencia de los muertos que aguardan un juicio final. Los personajes del Antiguo Testamento, como Jacob y David, se refieren a Sheol en momentos de angustia, mostrando su comprensión de que este es un destino inevitable para todos los seres humanos. Aquí puede residir una cierta esperanza, ya que muchos creen que Sheol es un lugar donde las almas son separadas del cuerpo, pero no necesariamente condenadas. Se espera que todas las almas en Sheol eventualmente se enfrenten al juicio divino. Por otro lado, Hades, el término griego usado en el Nuevo Testamento, se asemeja en función a Sheol. Hades es también entendido como el destino de los muertos, pero con matices que reflejan su relación con el nuevo pacto. En la parábola del rico y Lázaro, Jesús explica Hades como un lugar de tormento y conciencia para los injustos, identificando así un cambio en la percepción de este lugar en comparación con el concepto más neutral del Antiguo Testamento.
Este retrato de Hades destaca no solo un espacio como un lugar de retribución temporaria, sino que también enfatiza la conciencia de los que allí habitan, resaltando la separación entre los justos y los injustos. Este concepto se vuelve clave para entender el ministerio de Jesús y su autoridad sobre la muerte. A medida que exploramos la terminología del infierno, encontramos otro término significativo: Gehenna. Este término se usa para describir el destino final de los impíos. Gehenna, originalmente un valle fuera de Jerusalén donde se quemaban desechos, se convirtió en metáfora de la condenación eterna. Jesús, al referirse a Gehenna, invita a la reflexión sobre la severidad de la vida eterna separada de Dios. Este concepto está enfocado en la naturaleza del castigo eterno y la justicia divina. Las imágenes que se utilizan para describir Gehenna son inquietantes. El fuego que nunca se apaga y la oscuridad total son representaciones que alertan sobre las graves consecuencias de rechazar a Dios. Finalmente, el lago de fuego es otro término crucial en la terminología acerca del infierno, especialmente en el contexto del juicio final. Esta referencia, que se encuentra en el libro de Apocalipsis, es descrita como el destino último para Satanás, sus ángeles y aquellos cuyas vidas no se encuentran inscritas en el libro de la vida. El lago de fuego simboliza la culminación del juicio y el eternamente separarse de la presencia de Dios. Es importante tener en cuenta que este lugar no solo es concebido como un castigo, sino también como la victoria definitiva de Dios sobre el mal y la injusticia. La separación de Dios, como consecuencia del rechazo constante hacia su gracia, se manifiesta en este escenario, reforzando la necesidad de una decisión consciente hacia Cristo. Al analizar esta terminología, se destaca que el infierno no es un simple castigo, sino un lugar donde la justicia efectiva de Dios se establece. La separación de Dios es un tema recurrente que debe ser considerado con seriedad. A través de la vida y ministerio de Jesús, vemos cómo esas realidades han sido confrontadas y cómo su sacrificio ha proporcionado la vía de salida del abismo oscuro del infierno. A lo largo de las Escrituras, se puede observar que la finalidad de esta terminología que describe el infierno es subrayar la importancia de la elección personal. Decidir permitir que la gracia de Dios actúe en nuestras vidas, aceptando la salvación en Cristo en lugar de permanecer en la condenación. Además, la comprensión de estos términos nos permite apreciar la obra redentora de Jesús en una luz más clara. Su victoria sobre la muerte y el infierno es un testimonio de su amor y poder. A través de su sacrificio, Jesús ofrece no solo la posibilidad de escapar de la condenación, sino también la promesa de vida eterna y comunión con Dios. Entender el infierno a través de la lente de estas definiciones ayuda a dar sentido a la urgencia de la evangelización y el llamado a vivir en la luz de la verdad del Evangelio. La realidad del infierno crea un fondo dramático que invita a cada individuo a considerar su destino eterno, motivándolos a buscar la salvación que solo Jesús puede ofrecer. Existen muchos mitos sobre el infierno que afectan la comprensión de la doctrina cristiana y la realidad de la vida después de la muerte. Uno de los conceptos erróneos más comunes es la idea de que el infierno es un lugar gobernado por el diablo. La cultura popular ha alimentado esta noción durante generaciones, presentando un infierno donde Satanás se divierte atormentando a las almas condenadas. Sin embargo, la realidad es muy diferente. El infierno no es un terreno de juego para el diablo, sino un lugar designado por Dios como castigo tanto para él como para aquellos que lo siguen. Este es un lugar de sufrimiento, diseñado específicamente para los que se rebelaron contra la voluntad divina
y no un reino donde el mal tenga poder o autoridad. Además, es importante entender que, aunque el infierno puede ser percibido como un lugar donde el castigo es administrado, no está relacionado con la idea de que los demonios disfrutan de la tortura que infligen. En la Escritura se menciona que el mismo Satanás será lanzado al infierno, donde él mismo será atormentado por la eternidad. Esto nos muestra que no hay ninguna especie de privilegio o dominio que él pueda ejercer sobre este lugar. La frustración de Satanás crecerá, ya que su papel es ser el adversario, pero una vez que se le lleve al infierno, perderá toda autoridad. Él es tanto un príncipe de la rebelión como el mayor víctima de su propio destino, condenado a experimentar el dolor que él y sus seguidores infligieron a otros. Además de esta visión distorsionada, muchos creen erróneamente que el infierno es un lugar de diversión, donde se reúnen aquellos que desean pasar el rato con amigos. Esta visión superficial se alimenta de chistes y referencias culturales que trivializan el infierno, e incluso algunos se visten con ropa que glorifica el sufrimiento eterno. Esta actitud resulta inquietante, ya que el infierno, tal como se describe en la Escritura, es un lugar de tormento espantoso y separación eterna de Dios. La imagen de un infierno festivo es irreal y engañosa, contraria a la naturaleza del sufrimiento que allí se experimenta. En Mateo 13:50, Jesús ilustra esta realidad al decir que los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Este pasaje subraya que el infierno no es un lugar de alegría, sino de desesperación y sufrimiento. La noción de purgatorio también es un concepto erróneo que ha creado confusión sobre la vida después de la muerte. Mucha gente sostiene la creencia de que existe un intermedio, un lugar de purificación donde las almas se preparan para entrar al cielo. Sin embargo, esta idea no se encuentra en la narrativa bíblica. La Escritura es clara al decir que está establecido que el ser humano muera una sola vez y luego venga el juicio. Hebreos 9:27. No hay un segundo intento, ni un lugar donde las almas puedan expiar sus pecados. La enseñanza del purgatorio diluye el mensaje del sacrificio de Cristo, quien, a través de su muerte y resurrección, completó el sacrificio necesario para la redención de la humanidad. La interpretación bíblica de la condenación y de la resurrección es que después de la muerte, una vez que el alma es separada del cuerpo, enfrenta el juicio inmediato y permanente. Esto añade un sentido de urgencia a la vida de fe. Cada decisión que tomamos en esta vida tiene consecuencias eternas, ya que nuestro destino final se basa en nuestra relación con Jesús. La promesa de vida eterna en el cielo es un regalo que solo puede ser recibido en esta vida a través del arrepentimiento y la fe en Cristo. Otro mito relevante es la creencia de que el infierno puede ser simplemente el fin de la existencia, la idea de la aniquilación. Para algunos, el mal y la maldad solo son eliminados por completo después de la muerte, llevando a la noción de que los condenados serán borrados de la memoria divina. Sin embargo, al examinar la Escritura, es evidente que el eterno tormento está en el corazón del mensaje. Pasajes en el libro de Apocalipsis describen la existencia del infierno como un lugar de castigo eterno, no solo de eliminación. Por lo tanto, comprender estos mitos es esencial no solo para delinear una teología correcta, sino para desarrollar un aprecio genuino por la obra redentora de Cristo. La narrativa del Evangelio se centra en la victoria sobre el pecado, el perdón y la esperanza de vida eterna, en lugar de una burla del tormento eterno. Al entender la gravedad del infierno,
no como un lugar de vacaciones o un reino de dominación para Satanás, sino como un destino real y aterrador, realzamos la importancia del sacrificio de Cristo y su misión de redención. Por todo esto, exhortamos a todos a no tomar a la ligera las enseñanzas bíblicas. La Escritura no debe ser vista simplemente como un documento de advertencia, sino como un desafío a vivir con la certeza de la salvación que Cristo ofrece. Al profundizar en la verdad sobre el infierno, encontramos una razón poderosa para compartir la buena nueva con aquellos que aún no conocen el amor y la redención de Jesús. La muerte de Jesús fue un elemento crítico en el plan divino de salvación. En el momento en que su respiración se extinguió en la cruz, muchos creyeron que todo había terminado. Sus seguidores, abrumados de tristeza y confusión, se sintieron perdidos. No solo habían perdido a su maestro, sino que también se enfrentaban a la incertidumbre sobre el futuro del movimiento que habían seguido con tanto fervor. Sin embargo, lo que muchos no comprendían en ese momento era que este aparente final era en realidad el inicio de una victoria trascendental. En la penumbra de la muerte de Jesús se llevó a cabo un acto de redención que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Después de su crucifixión, el cuerpo de Jesús fue colocado en una tumba y una gran piedra selló la entrada. No obstante, la narrativa del Evangelio no termina aquí. Es en este momento crucial donde se revela la siguiente fase del plan divino: su descenso a lo que se conoce como el infierno o Hades. Este no fue un viaje de sufrimiento o una búsqueda de redención por sus propios pecados, sino un movimiento estratégico hacia la victoria cósmica sobre el pecado y la muerte. En otras palabras, su descenso fue deliberado y lleno de propósito. Comprender por qué Jesús tuvo que descender a Hades nos lleva a considerar el papel de la justicia divina. Desde el principio, la humanidad había estado atrapada en el ciclo del pecado y la muerte, una condición que data de Adán y Eva. La ley de Dios demandaba justicia, y para cumplir con esta justicia, el precio de la redención debía ser pagado. Jesús, siendo el sacrificio perfecto, asumió sobre sí mismo el peso del pecado de toda la humanidad. Pero no fue suficiente solo con morir. Era necesario que se enfrentara a todas las fuerzas que habían mantenido a la humanidad en cautiverio, incluidos el pecado y la muerte misma. Al descender a Hades, lo que Jesús hizo fue desafiar reinos, confrontar a los poderes oscuros y dar un golpe decisivo a la cabeza de la serpiente. Esto se convierte en un acto de guerra espiritual. No solo fue un acto de reparación, sino un acto de proclamación. Al llegar a este lugar, Jesús predicó a los espíritus encarcelados, aquellos que habían estado en Hades desde tiempos antiguos, llevando consigo un mensaje de victoria. En este preciso momento, Él hizo saber que había triunfado sobre el pecado y la muerte. Este no era solo un mensaje para aquellos que habían muerto antes de su crucifixión, sino un anuncio para el universo. Este acto trascendental de proclamación dejó en claro que su sacrificio era suficiente para todos, tanto para los que vivieron bajo la ley, como para los que vivirían por la fe en el futuro. Pero Jesús no solo proclamó su victoria, también realizó un acto de liberación. En el contexto de su descenso, se nos revela que Jesús, al cumplir con la justicia de Dios, también abrió las puertas del cielo para aquellos que habían muerto en fe antes de su sacrificio. Esto incluye a los patriarcas y profetas que esperaban la promesa del Mesías. La resurrección de Jesús no solo fue un triunfo personal, sino una señal de que los cautivos serían liberados. Esto significa que su muerte no solo rompió las cadenas de nuestros pecados,
sino que también ofreció un camino hacia la eternidad para aquellos que confiaron en Dios incluso antes de la llegada de Jesús. En este sentido, el descenso al infierno fue un acto de compasión y justicia, una demostración de que su amor y sacrificio no conocían fronteras. Este enfoque del sacrificio muestra que Dios no está limitado por el tiempo o el espacio. La salvación a través de Cristo es un regalo que se extiende a toda la humanidad, incluso a aquellos que habían vivido en la antigüedad, quienes, al escuchar la proclamación de Cristo, finalmente encontraron la esperanza. A medida que reflexionamos sobre esta etapa de la historia, es vital entender que la victoria de Jesús al descender a Hades tuvo implicaciones eternas. No se trataba únicamente de un triunfo sobre las fuerzas del mal, sino de una transformación radical de la relación de la humanidad con Dios. Antes de este evento, la brecha entre Dios y la humanidad era vasta debido al pecado. Sin embargo, a través de su sacrificio y resurrección, esa brecha se cerró por completo. La justicia y la misericordia de Dios se encontraron en la cruz, y de allí emanó la posibilidad de una relación restaurada con el Creador. La importancia de este acto en el gran esquema del plan de Dios no puede subestimarse. No solo marcó el final del dominio del pecado y la muerte, sino que también inauguró una nueva era en la historia de la humanidad. A partir de este punto, la fe en Cristo y su obra redentora se convirtió en el medio a través del cual todos pueden acceder a la gracia y a la salvación. Por lo tanto, el descenso de Jesús a Hades no es solo un relato de su sufrimiento, sino un testimonio de su poder. Es una declaración de que, independientemente de cuán profunda sea la oscuridad, la luz de Cristo brilla con más fuerza. Este acto revela que, incluso en los momentos de mayor desesperación, la esperanza está siempre al alcance. Jesús, al descender al infierno y volver, nos ha mostrado que no hay lugar más oscuro que su luz no pueda alcanzar. Su viaje a lo más profundo de la muerte nos asegura que nunca estamos solos en nuestra lucha y que la victoria es siempre posible a través de Él. En el infierno, la presencia de Jesús representó un momento crucial no solo para los espíritus encarcelados, sino también para la comprensión del misterio de la redención y la justicia divina. Al descender a este lugar sombrío, Jesús no simplemente se convirtió en un mensajero de esperanza, Él llevaba consigo la plena autoridad y el cumplimiento del propósito divino. A lo largo de la historia, muchos han cuestionado el significado de su proclamación a estos espíritus que, según el apóstol Pedro, habían estado atrapados en desobediencia desde la época de Noé. Este acto trasciende el simple hecho de un mensaje, encapsulando la esencia de la salvación y la reconciliación divina. Jesús no estuvo ahí para enjuiciar a las almas, sino para testificar sobre el triunfo de Dios sobre el caos y el pecado que habían gobernado la humanidad. Al predicar a aquellos espíritus, no solo proclamaba su victoria, también estaba mostrando cómo la justicia de Dios opera sobre todas las cosas. A menudo, la noción del infierno ha sido vista como un lugar de condenación irrevocable, pero aquí vemos que incluso en los lugares más oscuros, la luz de Cristo se manifiesta. Esto abre un diálogo sobre cómo la liberación de la culpa y el pecado no se limita solo a los seres humanos que caminan sobre la tierra, sino que se extiende hasta las almas más perdidas. La idea de que Jesús fue a predicar a los espíritus encarcelados no fue un acto de derrota, sino una muestra de su autoridad. El infierno, que se consideraba el refugio de los perdidos y los demonios, se convierte en un escenario para que el Rey de Reyes declare su poder sobre toda creación. En este sentido, la proclamación a los espíritus es una afirmación de que ningún rincón de la existencia está fuera del alcance de la redención de Dios.
Cada alma, sin importar su historia, puede ser parte del plan divino para la salvación. Esta proclamación, que no implicaba darles una segunda oportunidad, sino más bien un testimonio del cumplimiento de las promesas de Dios, subraya la voluntad de Dios de abordar el desafío de la rebelión y la desobediencia. La justicia divina estaba equilibrada con la esperanza, mostrando que aunque el pecado puede llevar a la muerte, el sacrificio de Jesús abre un camino a la reconciliación. Este acto sirve como un recordatorio poderoso de que la salvación abarca más que lo terrenal. En el vasto universo, la obra de Cristo se extiende a todas las dimensiones de la existencia. Si bien podríamos preguntarnos cómo se recibieron sus palabras en el infierno, es importante reflexionar sobre la condición de estas almas. La propia historia del Antiguo Testamento a menudo indica que el conocimiento de Dios y sus promesas había estado disponible incluso para las generaciones anteriores. Por ello, la proclamación de Jesús no fue simplemente un anuncio de que Él era el Salvador, sino un mensaje que reafirmaba sus promesas a todos aquellos que esperaban su llegada. A través de su ministerio, Jesús cumplió las palabras de los profetas que habían hablado del Mesías que liberaría a los cautivos. En este contexto, la figura de Jesús toma un carácter aún más radical. Al reconciliar lo divino con lo humano, Él se convierte en el puente que une el cielo y la tierra, el tiempo y la eternidad. Los que habían muerto sin recibir la promesa de redención no quedaban excluidos de la misericordia de Dios. En lugar de condenarlos, Jesús les ofrece un anuncio de victoria. El tiempo ha llegado y el reino de Dios ya está aquí. Esto ofrece no solo esperanza, sino una fuerte declaración de que la muerte no puede dominar sobre aquellos que están en Cristo. En el corazón de esta proclamación reside la idea de que la redención es un don, una invitación a volver a la comunión con Dios. La relación que se rompió en el Edén estaba siendo restaurada en los lugares más oscuros del infierno. Cada palabra de Jesús era un eco del mensaje de amor y compasión que había marcado su ministerio en la tierra. La proclamación a los espíritus no fue simplemente un momento para redimir a aquellos que habían caído, sino una celebración de la victoria sobre el pecado. La predicación de Jesús en el infierno también nos permite reflexionar sobre el alcance de su amor. Si Dios está dispuesto a descender a los lugares más bajos por el bien de su creación, ¿cuán profundo es su deseo por aquellos que se pierden en el caos del pecado? La respuesta está en la cruz, pero se reafirma en la proclamación a los espíritus. Esta idea de que la redención está al alcance de todos, incluso en las sombras, habla de un amor que es inclusivo y eterno. Este acto de Jesús ofrece una nueva visión del infierno, no como un mero destino de condenación, sino como un lugar donde el amor redentor de Dios puede romper cadenas incluso más allá de la muerte. Su proclama fue un reto a los poderes que habían mantenido cautivos a estos espíritus, y su presencia fue un recordatorio de que, en última instancia, Dios siempre tiene la última palabra. En el gran esquema de la salvación, este evento subraya que el amor de Dios siempre es más grande que el pecado y la muerte. La victoria de Jesús sobre la muerte se encuentra en el corazón de la fe cristiana. Cuando consideramos su descenso al infierno, podemos ver que no solo se trató de un momento de oscuridad, sino de un enfrentamiento decidido con la misma esencia de lo que significa la muerte. Jesús, a través de su sacrificio, no solo murió físicamente, sino que también descendió al lugar donde los muertos reposan, para abordar la cuestión de la muerte de manera definitiva. Cuando Jesús dice que tiene las llaves de la muerte y del Hades, no solo está haciendo una simple declaración sobre su poder, está enfatizando su autoridad sobre lo que muchos consideran el final absoluto.
En los tiempos antiguos, las llaves eran un símbolo de control y dominio. Quien tiene las llaves tiene el poder de abrir y cerrar, de liberar o de encadenar. Por lo tanto, al afirmar que posee estas llaves, Jesús está demostrando que no hay poder en la muerte que le sea ajeno. Él es el que controla no solo la vida, sino también lo que sucede después de esta. Este poder se manifiesta en cómo se relaciona con las almas que están en un estado de limbo, en un lugar de espera como lo es el infierno, en su aspecto de Hades. Jesús no va allí como un penitente o un condenado. Él llega como el Salvador, llevando consigo la buena noticia de la redención. La noción de que Él desciende al infierno puede parecer desconcertante, pero es una afirmación del amor de Dios por toda la humanidad, incluso por aquellos que han partido sin conocer su gracia. Al llegar a ese sombrío lugar, Jesús se convierte en el heraldo de la esperanza. No es simplemente un salvador para quienes están actualmente vivos, sino también para aquellos que han muerto sin haber escuchado el mensaje de salvación. Su acción de predicar a los espíritus en prisión es una muestra de su amor infinito. Él va más allá de la muerte misma para alcanzar a aquellos que no pudieron conocer su gloria mientras estaban en vida. Esto resalta la justicia y la misericordia de Dios, que jamás olvida a ninguno de sus hijos. Es vital comprender que Jesús no bajó al infierno para sufrir. Su objetivo era confrontar y desmantelar el poder que la muerte había tenido sobre la humanidad. A través de su propia muerte, Él llevó el peso del pecado y al entrar en el Hades, Él reclamó no solo a los justos, sino a toda la humanidad. La muerte tuvo que ceder ante su poder y ese es el núcleo de su victoria. Por lo tanto, el descenso de Jesús al infierno no es uno de desesperanza, es un despliegue de su victoria gloriosa sobre la muerte misma. Este acto demuestra que la justicia de Dios no se limita a los vivos, sino que se extiende a toda la existencia. Jesús, al atravesar el territorio que antes era inaccesible para la humanidad a causa del pecado, se convierte en el puente entre la oscuridad y la luz, entre la muerte y la vida eterna. Esto, en última instancia, reafirma el propósito de su venida: salvar lo que estaba perdido sin importar el tiempo y el espacio. Además, mientras está en el Hades, Jesús asegura la redención del Antiguo Testamento. Aquellos que antes de su sacrificio anticiparon la llegada del Mesías. Su proclamación fue un mensaje de liberación, no un llamado al arrepentimiento tardío, porque en esa etapa ya habían fallecido, pero su fe en la venida del Salvador les abre la puerta a la redención. Así, el personaje de Jesús va más allá de ser meramente el sacrificio. Es el Redentor universal que se ocupa de todas las almas. La implicación de tener las llaves de la muerte y del Hades nos lleva a considerar la trascendencia de la promesa de la vida eterna. Jesús, al exhibir su autoridad sobre esos reinos, nos asegura que la muerte no tiene el control que muchos le otorgan. Mientras que el mundo puede ver la muerte como la culminación de la existencia, Jesús nos recuerda a través de su resurrección que es solo el comienzo de una nueva vida. Esta promesa debe resonar en nuestros corazones. No podemos temer a la muerte, ya que su amenaza fue desbandada. Por lo tanto, al reflexionar sobre el significado de la victoria de Jesús sobre la muerte, es crucial que comprendamos el alcance de su amor. Su viaje al infierno no solo muestra el poder que ejerce sobre la muerte, sino también la profundidad de su compasión por aquellos que han vivido y muerto en la oscuridad del pecado. Esto nos inspira a valorar nuestra propia vida y los efectos del sacrificio de Jesús en nuestro día a día, invitándonos a vivir con esperanza, propósito y, sobre todo, gratitud. En resumen, el descenso de Jesús al infierno es un testimonio de su soberanía, amor y poder omnipotente sobre la muerte y el Hades.
En él encontramos no solo la respuesta a nuestras preguntas sobre el más allá, sino también la certeza de que, al creer en su nombre, tenemos la promesa de la vida eterna y la victoria sobre la muerte. Cuando Jesús descendió a los reinos de los muertos, no solo fue un acto simbólico, sino un momento decisivo en la historia de la redención. A lo largo de las Escrituras, se hace evidente que el propósito de su viaje a este sombrío lugar era mucho más que simplemente desafiar a la muerte. Era un acto fundamental de amor divino, destinado a restaurar la relación entre la humanidad y Dios. Al abrir las puertas del cielo, Jesús permitió que aquellos justos que habían vivido esperando la promesa de redención finalmente entraran en la presencia del Señor. Imaginemos por un momento a los justos que habían vivido en Sheol, un lugar de espera. A lo largo de generaciones se encontraban atrapados en un estado de anhelo y expectativa. La fe de estos hombres y mujeres había sostenido su esperanza, confiando en que el Mesías aparecería para cumplir las promesas dadas a sus antepasados. Sin embargo, la llegada del Mesías implicaba algo mucho más profundo que simplemente la liberación de un lugar de espera. Jesús, al resucitar, no solo les ofreció la posibilidad de entrar al reino de los cielos, sino que también les abrió un camino de restauración completa. No solo habían perdido a su Maestro, sino que también se enfrentaban a la incertidumbre sobre el futuro del movimiento que habían seguido con tanto fervor. Sin embargo, lo que muchos no comprendían en ese momento era que este aparente final era en realidad el inicio de una victoria trascendental. En la penumbra de la muerte de Jesús se llevó a cabo un acto de redención que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Después de su crucifixión, el cuerpo de Jesús fue colocado en una tumba y una gran piedra selló la entrada. No obstante, la narrativa del Evangelio no termina aquí. Es en este momento crucial donde se revela la siguiente fase del plan divino: su descenso a lo que se conoce como el infierno o Hades. Este no fue un viaje de sufrimiento o una búsqueda de redención por sus propios pecados, sino un movimiento estratégico hacia la victoria cósmica sobre el pecado y la muerte. En otras palabras, su descenso fue deliberado y lleno de propósito. Comprender por qué Jesús tuvo que descender a Hades nos lleva a considerar el papel de la justicia divina. Desde el principio, la humanidad había estado atrapada en el ciclo del pecado y la muerte, una condición que data de Adán y Eva. La ley de Dios demandaba justicia, y para cumplir con esta justicia, el precio de la redención debía ser pagado. Jesús, siendo el sacrificio perfecto, asumió sobre sí mismo el peso del pecado de toda la humanidad. Pero no fue suficiente solo con morir. Era necesario que se enfrentara a todas las fuerzas que habían mantenido a la humanidad en cautiverio, incluidos el pecado y la muerte misma. Al descender a Hades, lo que Jesús hizo fue desafiar reinos, confrontar a los poderes oscuros y dar un golpe decisivo a la cabeza de la serpiente. Esto se convierte en un acto de guerra espiritual. No solo fue un acto de reparación, sino un acto de proclamación. Al llegar a este lugar, Jesús predicó a los espíritus encarcelados, aquellos que habían estado en Hades desde tiempos antiguos, llevando consigo un mensaje de victoria. En este preciso momento, Él hizo saber que había triunfado sobre el pecado y la muerte. Este no era solo un mensaje para aquellos que habían muerto antes de su crucifixión, sino un anuncio para el universo. Este acto trascendental de proclamación dejó en claro que su sacrificio era suficiente para todos, tanto para los que vivieron bajo la ley, como para los que vivirían por la fe en el futuro. Pero Jesús no solo proclamó su victoria, también realizó un acto de liberación. En el contexto de su descenso, se nos revela que Jesús, al cumplir con la justicia de Dios,
también abrió las puertas del cielo para aquellos que habían muerto en fe antes de su sacrificio. Esto incluye a los patriarcas y profetas que esperaban la promesa del Mesías. La resurrección de Jesús no solo fue un triunfo personal, sino una señal de que los cautivos serían liberados. Esto significa que su muerte no solo rompió las cadenas de nuestros pecados, sino que también ofreció un camino hacia la eternidad para aquellos que confiaron en Dios incluso antes de la llegada de Jesús. En este sentido, el descenso al infierno fue un acto de compasión y justicia, una demostración de que su amor y sacrificio no conocían fronteras. Este enfoque del sacrificio muestra que Dios no está limitado por el tiempo o el espacio. La salvación a través de Cristo es un regalo que se extiende a toda la humanidad, incluso a aquellos que habían vivido en la antigüedad, quienes, al escuchar la proclamación de Cristo, finalmente encontraron la esperanza. A medida que reflexionamos sobre esta etapa de la historia, es vital entender que la victoria de Jesús al descender a Hades tuvo implicaciones eternas. No se trataba únicamente de un triunfo sobre las fuerzas del mal, sino de una transformación radical de la relación de la humanidad con Dios. Antes de este evento, la brecha entre Dios y la humanidad era vasta debido al pecado. Sin embargo, a través de su sacrificio y resurrección, esa brecha se cerró por completo. La justicia y la misericordia de Dios se encontraron en la cruz, y de allí emanó la posibilidad de una relación restaurada con el Creador. La importancia de este acto en el gran esquema del plan de Dios no puede subestimarse. No solo marcó el final del dominio del pecado y la muerte, sino que también inauguró una nueva era en la historia de la humanidad. A partir de este punto, la fe en Cristo y su obra redentora se convirtió en el medio a través del cual todos pueden acceder a la gracia y a la salvación. Por lo tanto, el descenso de Jesús a Hades no es solo un relato de su sufrimiento, sino un testimonio de su poder. Es una declaración de que, independientemente de cuán profunda sea la oscuridad, la luz de Cristo brilla con más fuerza. Este acto revela que, incluso en los momentos de mayor desesperación, la esperanza está siempre al alcance. Jesús, al descender al infierno y volver, nos ha mostrado que no hay lugar más oscuro que su luz no pueda alcanzar. Su viaje a lo más profundo de la muerte nos asegura que nunca estamos solos en nuestra lucha y que la victoria es siempre posible a través de Él. En el infierno, la presencia de Jesús representó un momento crucial no solo para los espíritus encarcelados, sino también para la comprensión del misterio de la redención y la justicia divina. Al descender a este lugar sombrío, Jesús no simplemente se convirtió en un mensajero de esperanza. Él llevaba consigo la plena autoridad y el cumplimiento del propósito divino. A lo largo de la historia, muchos han cuestionado el significado de su proclamación a estos espíritus que, según el apóstol Pedro, habían estado atrapados en desobediencia desde la época de Noé. Este acto trasciende el simple hecho de un mensaje, encapsulando la esencia de la salvación y la reconciliación divina. Jesús no estuvo ahí para enjuiciar a las almas, sino para testificar sobre el triunfo de Dios sobre el caos y el pecado que habían gobernado la humanidad. Al predicar a aquellos espíritus, no solo proclamaba su victoria, también estaba mostrando cómo la justicia de Dios opera sobre todas las cosas. A menudo, la noción del infierno ha sido vista como un lugar de condenación irrevocable, pero aquí vemos que incluso en los lugares más oscuros, la luz de Cristo se manifiesta. Esto abre un diálogo sobre cómo la liberación de la culpa y el pecado no se limita solo a los seres humanos que caminan sobre la tierra, sino que se extiende hasta las almas más perdidas. La idea de que Jesús fue a predicar a los espíritus encarcelados no fue un acto de derrota, sino una muestra de su autoridad.
El infierno, que se consideraba el refugio de los perdidos y los demonios, se convierte en un escenario para que el Rey de Reyes declare su poder sobre toda creación. En este sentido, la proclamación a los espíritus es una afirmación de que ningún rincón de la existencia está fuera del alcance de la redención de Dios. Cada alma, sin importar su historia, puede ser parte del plan divino para la salvación. Esta proclamación, que no implicaba darles una segunda oportunidad, sino más bien un testimonio del cumplimiento de las promesas de Dios, subraya la voluntad de Dios de abordar el desafío de la rebelión y la desobediencia. La justicia divina estaba equilibrada con la esperanza, mostrando que aunque el pecado puede llevar a la muerte, el sacrificio de Jesús abre un camino a la reconciliación. Este acto sirve como un recordatorio poderoso de que la salvación abarca más que lo terrenal. En el vasto universo, la obra de Cristo se extiende a todas las dimensiones de la existencia. Si bien podríamos preguntarnos cómo se recibieron sus palabras en el infierno, es importante reflexionar sobre la condición de estas almas. La propia historia del Antiguo Testamento a menudo indica que el conocimiento de Dios y sus promesas había estado disponible incluso para las generaciones anteriores. Por ello, la proclamación de Jesús no fue simplemente un anuncio de que Él era el Salvador, sino un mensaje que reafirmaba sus promesas a todos aquellos que esperaban su llegada. A través de su ministerio, Jesús cumplió las palabras de los profetas que habían hablado del Mesías que liberaría a los cautivos. En este contexto, la figura de Jesús toma un carácter aún más radical. Al reconciliar lo divino con lo humano, Él se convierte en el puente que une el cielo y la tierra, el tiempo y la eternidad. Los que habían muerto sin recibir la promesa de redención no quedaban excluidos de la misericordia de Dios. En lugar de condenarlos, Jesús les ofrece un anuncio de victoria. El tiempo ha llegado y el reino de Dios ya está aquí. Esto ofrece no solo esperanza, sino una fuerte declaración de que la muerte no puede dominar sobre aquellos que están en Cristo. En el corazón de esta proclamación reside la idea de que la redención es un don, una invitación a volver a la comunión con Dios. La relación que se rompió en el Edén estaba siendo restaurada en los lugares más oscuros del infierno. Cada palabra de Jesús era un eco del mensaje de amor y compasión que había marcado su ministerio en la tierra. La proclamación a los espíritus no fue simplemente un momento para redimir a aquellos que habían caído, sino una celebración de la victoria sobre el pecado. La predicación de Jesús en el infierno también nos permite reflexionar sobre el alcance de su amor. Si Dios está dispuesto a descender a los lugares más bajos por el bien de su creación, cuán profundo es su deseo por aquellos que se pierden en el caos del pecado. La respuesta está en la cruz, pero se reafirma en la proclamación a los espíritus. Esta idea de que la redención está al alcance de todos, incluso en las sombras, habla de un amor que es inclusivo y eterno. Este acto de Jesús ofrece una nueva visión del infierno, no como un mero destino de condenación, sino como un lugar donde el amor redentor de Dios puede romper cadenas incluso más allá de la muerte. Su proclama fue un reto a los poderes que habían mantenido cautivos a estos espíritus, y su presencia fue un recordatorio de que, en última instancia, Dios siempre tiene la última palabra. En el gran esquema de la salvación, este evento subraya que el amor de Dios siempre es más grande que el pecado y la muerte. La victoria de Jesús sobre la muerte se encuentra en el corazón de la fe cristiana. Cuando consideramos su descenso al infierno, podemos ver que no solo se trató de un momento de oscuridad, sino de un enfrentamiento decidido con la misma esencia de lo que significa la muerte. Jesús, a través de su sacrificio,
no solo murió físicamente, sino que también descendió al lugar donde los muertos reposan para abordar la cuestión de la muerte de manera definitiva. Cuando Jesús dice que tiene las llaves de la muerte y del Hades, no solo está haciendo una simple declaración sobre su poder, está enfatizando su autoridad sobre lo que muchos consideran el final absoluto. En los tiempos antiguos, las llaves eran un símbolo de control y dominio. Quien tiene las llaves tiene el poder de abrir y cerrar, de liberar o de encadenar. Por lo tanto, al afirmar que posee estas llaves, Jesús está demostrando que no hay poder en la muerte que le sea ajeno. Él es el que controla no solo la vida, sino también lo que sucede después de esta. Este poder se manifiesta en cómo se relaciona con las almas que están en un estado de limbo, en un lugar de espera como lo es el infierno, en su aspecto de Hades. Jesús no va allí como un penitente o un condenado. Él llega como el Salvador, llevando consigo la buena noticia de la redención. La noción de que Él desciende al infierno puede parecer desconcertante, pero es una afirmación del amor de Dios por toda la humanidad, incluso por aquellos que han partido sin conocer su gracia. Al llegar a ese sombrío lugar, Jesús se convierte en el heraldo de la esperanza. No es simplemente un salvador para quienes están actualmente vivos, sino también para aquellos que han muerto sin haber escuchado el mensaje de salvación. Su acción de predicar a los espíritus en prisión es una muestra de su amor infinito. Él va más allá de la muerte misma para alcanzar a aquellos que no pudieron conocer su gloria mientras estaban en vida. Esto resalta la justicia y la misericordia de Dios, que jamás olvida a ninguno de sus hijos. Es vital comprender que Jesús no bajó al infierno para sufrir. Su objetivo era confrontar y desmantelar el poder que la muerte había tenido sobre la humanidad. A través de su propia muerte, Él llevó el peso del pecado y al entrar en el Hades, Él reclamó no solo a los justos, sino a toda la humanidad. La muerte tuvo que ceder ante su poder y ese es el núcleo de su victoria. Por lo tanto, el descenso de Jesús al infierno no es uno de desesperanza, es un despliegue de su victoria gloriosa sobre la muerte misma. Este acto demuestra que la justicia de Dios no se limita a los vivos, sino que se extiende a toda la existencia. Jesús, al atravesar el territorio que antes era inaccesible para la humanidad a causa del pecado, se convierte en el puente entre la oscuridad y la luz, entre la muerte y la vida eterna. Esto, en última instancia, reafirma el propósito de su venida: salvar lo que estaba perdido sin importar el tiempo y el espacio. Además, mientras está en el Hades, Jesús asegura la redención del Antiguo Testamento, aquellos que antes de su sacrificio anticiparon la llegada del Mesías. Su proclamación fue un mensaje de liberación, no un llamado al arrepentimiento tardío, porque en esa etapa ya habían fallecido, pero su fe en la venida del Salvador les abre la puerta a la redención. Así, el personaje de Jesús va más allá de ser meramente el sacrificio. Es el Redentor universal que se ocupa de todas las almas. La implicación de tener las llaves de la muerte y del Hades nos lleva a considerar la trascendencia de la promesa de la vida eterna. Jesús, al exhibir su autoridad sobre esos reinos, nos asegura que la muerte no tiene el control que muchos le otorgan. Mientras que el mundo puede ver la muerte como la culminación de la existencia, Jesús nos recuerda a través de su resurrección que es solo el comienzo de una nueva vida. Esta promesa debe resonar en nuestros corazones. No podemos temer a la muerte, ya que su amenaza fue desbandada. Por lo tanto, al reflexionar sobre el significado de la victoria de Jesús sobre la muerte, es crucial que comprendamos el alcance de su amor. Su viaje al infierno no solo muestra el poder que ejerce sobre la muerte, sino también la profundidad de su compasión por aquellos que han vivido y muerto en la oscuridad del pecado.
Esto nos inspira a valorar nuestra propia vida y los efectos del sacrificio de Jesús en nuestro día a día, invitándonos a vivir con esperanza, propósito y, sobre todo, gratitud. En resumen, el descenso de Jesús al infierno es un testimonio de su soberanía, amor y poder omnipotente sobre la muerte y el Hades. En él encontramos no solo la respuesta a nuestras preguntas sobre el más allá, sino también la certeza de que, al creer en su nombre, tenemos la promesa de la vida eterna y la victoria sobre la muerte. Cuando Jesús descendió a los reinos de los muertos, no solo fue un acto simbólico, sino un momento decisivo en la historia de la redención. A lo largo de las Escrituras, se hace evidente que el propósito de su viaje a este sombrío lugar era mucho más que simplemente desafiar a la muerte. Era un acto fundamental de amor divino, destinado a restaurar la relación entre la humanidad y Dios. Al abrir las puertas del cielo, Jesús permitió que aquellos justos que habían vivido esperando la promesa de redención finalmente entraran en la presencia del Señor. Imaginemos por un momento a los justos que habían vivido en Sheol, un lugar de espera. A lo largo de generaciones se encontraban atrapados en un estado de anhelo y expectativa. La fe de estos hombres y mujeres había sostenido su esperanza, confiando en que el Mesías aparecería para cumplir las promesas dadas a sus antepasados. Sin embargo, la llegada del Mesías implicaba algo mucho más profundo que simplemente la liberación de un lugar de espera. Jesús, al resucitar, no solo les ofreció la posibilidad de entrar al reino de los cielos, sino que también les abrió un camino de restauración completa. A lo largo del Antiguo Testamento se vislumbraba la necesidad de un sacrificio que apaciguara la ira divina y cubriera el pecado. Estos hombres y mujeres, a menudo llenos de dudas, encontraban consuelo en las profecías que hablaban del futuro redentor. Al descender a los reinos de los muertos, Jesús no solo proclamó su victoria a los espíritus encarcelados, sino que también proporcionó un medio de salvación para aquellos que habían mantenido la fe en su venida. Fue un momento revelador. Aquellos que vivieron y murieron antes de su crucifixión vieron la culminación de la promesa. Cada uno de estos justos tuvo la oportunidad de reconocer al Salvador, al Hijo de Dios que había pagado el precio por sus transgresiones. Al hacerlo, se les otorgó el privilegio de acompañar a Jesús en su ascensión a los cielos. Imagínate la visión gloriosa de aquellos espíritus una vez perdidos, ahora llenos de luz y esperanza, cruzando las puertas del cielo, dejando atrás las sombras de su espera. Fue un triunfo inmenso, no solo para ellos, sino también para toda la humanidad. La resurrección de Jesús se convirtió en el sello de la promesa de redención, asegurando que la muerte no tenía la última palabra. Es importante mencionar el significado de la apertura de las puertas del cielo. Este acto no fue solo para los espíritus que aguardaban en Sheol, sino que tenía un alcance mucho más amplio. Al resucitar, Jesús abrió un acceso directo al trono de Dios. La separación que existía a causa del pecado fue, en un instante, eliminada. Como se dice en Hebreos 10, 19, 22, ahora tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. La muerte de Jesús en la cruz y su resurrección brindaron un nuevo camino para las almas que buscan la redención. Este acto de abrir las puertas del cielo es un recordatorio constante de que la gracia de Dios está disponible para todos. Por gracia somos salvos. Y este regalo maravilloso es accesible a través de la fe en Jesús. No debemos olvidar que, al abrir las puertas del cielo, Jesús también estableció un nuevo orden en la relación entre Dios y la humanidad. Manifiesta la naturaleza inclusiva del mensaje del Evangelio. Todos, independientemente de su pasado,
tienen la oportunidad de ser redimidos. En este sentido, la muerte de Jesús y su resurrección rompen las barreras que las culturas, religiones y tradiciones han construido a lo largo de los años. Cualquiera que lo busque con un corazón sincero puede encontrar paz y perdón. Además, esta apertura del cielo invita a los creyentes a reflexionar sobre su propia vida y fe. Los cristianos son llamados a vivir en respuesta a la inmensa gracia que han recibido. Al conocer la magnitud de lo que Jesús ha hecho, su vida debe ser un reflejo de esa luz. La apertura de los cielos no es un destino distante, sino una realidad activa en la vida diaria de cada creyente. Esta verdad nos mueve a compartir la buena noticia del Evangelio con aquellos que aún están viviendo en la oscuridad, esperando que las puertas del cielo también se abran para ellos. Finalmente, esta acción de abrir las puertas del cielo es un llamado a la acción. La invitación de Jesús a la redención es extendida a todos, y como sus seguidores, tenemos la hermosa responsabilidad de compartir esa esperanza. La resurrección de Cristo trae consigo la promesa, no solo de la vida eterna, sino de una vida transformada aquí y ahora. Convocamos a otros a experimentar la alegría de vivir en la luz de su amor y gracia, y a experimentar la claridad que viene al saber que, a través de Jesús, las puertas del cielo están abiertas para todos aquellos que creen en Él. Al contemplar la victoria de Jesús y su resurrección, es vital reconocer cómo esta verdad repercute en nuestra vida cotidiana. A través de su experiencia, Él ha desmantelado el temor que históricamente ha envuelto a la muerte, transformando su definición de un final trágico a un glorioso nuevo comienzo. Este cambio de perspectiva no solo debería llenarnos de alegría, sino también inspirarnos a vivir una vida que refleja esa esperanza en nuestras acciones y en nuestras interacciones con los demás. La victoria de Jesús en la cruz y su posterior ascenso de entre los muertos nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha contra la adversidad. Jesús, al experimentar el dolor, la traición y la muerte, se identificó completamente con nuestra humanidad. Esto significa que no solo tiene poder para salvarnos, sino también una profunda empatía por todo lo que pasamos. Cuando enfrentamos momentos de angustia, sufrimiento o pérdida, podemos encontrar consuelo en el hecho de que Él ya atravesó esas tinieblas. Su resurrección es el recordatorio permanente de que hay luz incluso en las circunstancias más sombrías. En este viaje de vida, cada uno de nosotros lleva consigo luchas únicas. Algunos enfrentan el duelo, otros la desesperación financiera y otros más la incertidumbre que la vida puede traer. Sin embargo, cuando nos aferramos a la verdad de la resurrección de Jesús, comenzamos a vislumbrar que nuestras batallas no son en vano. Al igual que la semilla que debe morir para dar vida a una nueva planta, nuestras luchas tienen el potencial de dar lugar a algo hermoso. Jesús nos anima a rendir nuestras cargas a Él, a confiar en sus planes perfectos y a saber que incluso en las estaciones más frías de nuestra vida, la renovación y la esperanza están al horizonte. El entendimiento de que la muerte no es el final, sino una transición hacia una vida eterna, también nos impulsa a repensar cómo vivimos nuestras vidas ahora. Si creemos en la eternidad y en la vida en comunión con Dios, nuestras prioridades cambian. En lugar de aferrarnos a lo material y las preocupaciones terrenales, podemos ser más generosos y compasivos, buscando maneras de tocar la vida de los demás. Esto no solo refleja nuestra fe, sino que también siembra semillas de esperanza en quienes nos rodean. Además, esta esperanza no queda limitada a nosotros mismos. La victoria de Jesús nos llama a ser mensajeros de esa esperanza en un mundo que a menudo parece oscuro y desalentador.
A través de nuestras acciones, palabras y actitudes, podemos ser un faro de luz que guíe a otros hacia la verdad. La evangelización no debe ser una carga, sino una expresión natural de nuestra gratitud y amor por lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Cada conversación sobre nuestra fe se convierte en una oportunidad para compartir esta esperanza transformadora. Es esencial entender que la vida no siempre será fácil y que las pruebas seguirán surgiendo. Sin embargo, en medio de las tormentas de la vida, tenemos la promesa de que Jesús está con nosotros. No solo fue a la cruz por nuestros pecados, sino que también está presente en nuestros momentos de debilidad. La resurrección actúa como un recordatorio de que podemos levantarnos nuevamente y que incluso si caemos, hay una mano prevenida para levantarnos. Este amor incondicional nos permite experimentar un sentido de libertad y seguridad que no se encuentra en ninguna otra situación. La esperanza que nos ofrece Jesús también activa nuestra responsabilidad. No se trata solo de una promesa para nosotros, es un llamado para actuar. Ser testigos de su amor significa no solo hablar de él, sino ser el reflejo de su carácter en el mundo. Al vivir una vida de integridad, amabilidad y compasión, mostramos al mundo la realidad de lo que significa vivir en la luz de Cristo. Nuestra fe se convierte en un testimonio tangible de su poder transformador. La vivencia de esta esperanza, entonces, no es solo algo que experimentamos internamente, sino que debe verse externamente en nuestras comunidades. Cuando las personas ven esperanza en medio de la desesperanza, condiciones que parecen sin salida y corazones quebrantados, se despierta un anhelo de entender de dónde proviene esa alegría y ese consuelo. La victoria de Jesús se extiende más allá de nuestro ser personal y se convierte en un movimiento de redención y ayuda que puede cambiar vidas. Así, la historia de la victoria de Jesús resuena arduamente en nuestros corazones y su resurrección debe ser un impulso constante para vivir con valor, confianza y amor. Debemos creer en la posibilidad de un futuro nuevo y vivir a la altura de esa promesa, reflejando su luz en un mundo que necesita desesperadamente esperanza. Al descansar en esta verdad, alimentamos la convicción de que cada día es una nueva oportunidad de experimentar su amor, de proclamar su resurrección y de vivir para su gloria, compartiendo la esperanza eterna que solo Él puede ofrecer.